las leyes de los especialistas, de las personas que enseñan, dicen que una de las leyes más importantes que hay es la repetición. La repetición. Tú estás enseñando, ya sea a nivel escolar, a nivel académico, a nivel universitario, a nivel de iglesia, a un niño en tu casa. Una de las claves de la comunicación, de la enseñanza, es la repetición. Y en ese sentido Jesús es un maestro, como en todo. Jesús era un maestro consumado en todo, y en la enseñanza también. Por lo tanto, si una de las claves de la enseñanza es la repetición, Jesús también repetía en varias ocasiones las partes más importantes de aquello que quería que los discípulos, la gente, las personas se quedaran en su mente y en su corazón. Mira lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. La primera vez que Jesús anuncia en el Evangelio de Mateo que iba a la cruz, que iba a morir. Capítulo 17, versículo 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Segunda ocasión en la que Jesús repite la misma enseñanza a sus discípulos, que iba a la cruz a morir. Capítulo 20, versículo 17 al 22. Capítulo 20, versículo 17 al 19. He dicho 22, al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es interesante que aquí Jesús, en el Evangelio de Mateo, en 3 ocasiones le dice a sus discípulos lo que va a ocurrir. Dice a sus discípulos lo que va a pasar. Si tú lees los otros 3 evangelios, podrás ver que también se repite exactamente lo mismo. En varias ocasiones Jesús les dice a sus discípulos lo que va a ocurrir. En realidad, Jesús estaba diciéndoles a ellos: yo os he llamado, estoy con vosotros un tiempo, os estoy enseñando, os estoy preparando, pero llegará un momento en que os voy a quedar solo. Llegará un momento en que voy a Jerusalén, voy a ser presionado, me van a llevar a la cruz, voy a morir, y también les dar la buena noticia de que va a resucitar. Pero en realidad los discípulos no lo entendieron bien. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo podemos saber si somos nosotros y nos cuesta trabajo entender que Jesús fue a la cruz, y nos cuesta trabajo entender que Jesús resucitó? Los discípulos están con él, con Jesús, y Jesús les dice cada cierto tiempo su plan. Cada cierto tiempo se está acercando el momento de la culminación de la historia más importante de la humanidad, que es mi muerte, y los está preparando poco a poco. En esa preparación realmente ellos no acaban de entender lo que eso ocurría, ellos no acaban de entender lo que va pasando, pero el capítulo final de la redención iba hacia adelante, y Jesús les advierte, les dice, les enseña, los va preparando para el acto final, que es la muerte en la cruz. Cuando Jesús tenía cuando vemos a la cruz, y hoy hemos cantado muchas gracias, hoy hemos cantado, gracias a Dios, el Domingo de Ramos, hemos cantado muchas canciones que tienen que ver con lo que significa esta semana la muerte, porque en otras iglesias no se canta tanto el significado de la muerte de Jesús. Esto es una bendición, lo que hemos hecho esta tarde, con esas letras tan especiales, tan hermosas, tan bíblicas, sobre la muerte, el significado de la muerte de Jesús, su sufrimiento, etcétera, etcétera. Jesús tenía que ser entregado a través de la traición, hermanos y hermanas, a los principales sacerdotes y a los escribas. Es decir, aquí vemos el sufrimiento que le produjo a Jesús la deslealtad de los amigos, la traición de los amigos. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Y dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¡Ay! Porque Jesús tuvo que sufrir mucho con esto, a pesar de que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús tuvo que padecer mucho, sufrir mucho con esto. Jesús había elegido a Judas. Entre los 12 Jesús había elegido a Judas. Jesús se fijó, por algún motivo se fijó en Judas. Seguramente para cumplir la profecía, pero seguramente también por lo que estaba viendo en el corazón de Judas. Y lo llamó al discipulado y estuvo con él también, igual que nosotros, lo trató de igual manera que nosotros. Y Judas vemos que al principio sigue a Jesús, está con Jesús, de hecho se convierte en tesorero del grupo, pero el concepto que tenía Judas de Jesús era un poco diferente al concepto mismo de Jesús. La idea que tenía Judas del Mesías era diferente a lo que Jesús como Mesías estaba proclamando. Judas quería que Israel recuperara el poder y el esplendor que tenía cuando en los tiempos de David y de su hijo Salomón. Judas quería que los romanos se fuesen de allí, que los expulsasen. Judas quería un gobierno judío, con un rey judío y con gobernantes judíos. Pero va pasando el tiempo y aquel Jesús que habla a las multitudes, aquel Jesús que se proclama Mesías, aquel Jesús que la gente le sigue, que hace milagros, que habla, que sana, ese Jesús no corresponde a lo que está diciendo, al pensamiento de Judas. Está pasando el tiempo, tiene un poder, la gente lo mira, la gente se queda maravillada con Jesús, pero Jesús no aprovecha eso para sublevarse contra los romanos, para hacer una guerra de guerrillas contra los romanos, para expulsar a los romanos de allí. Jesús no lo hace. El concepto de Jesús del reino de Dios es completamente diferente al concepto que tenía Judas. Judas quería un reino aquí y ahora, y ser una gran potencia, ser un país importante en aquella zona. Pero no es lo que Jesús está dispuesto, no, a eso no ha venido Jesús. Y Judas se defrauda, y va pasando el tiempo, van pasando los meses, van pasando 3 años, y se da cuenta Judas que no, que este Mesías, este hombre, este Jesús, que yo lo he visto andar por encima del agua, que yo he visto curar ciegos, que yo he visto levantar los muertos, este Jesús no está levantando una sublevación contra los romanos. Este Jesús no quiere poner otra vez a Israel en primera línea con los demás países. Este Jesús no es el que yo esperaba. Y desencantado, llega un momento en que se presenta a las autoridades y les dice: si me dais un dinero, os lo doy. Si me dais un dinero, os diré quién es y podéis cogerlo, os lo podéis llevar. Y lo traiciona por 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata. En el mismo capítulo, en los versículos 47 al 50, dice, capítulo 26, versículos 47 al 50, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Fijaros que es interesante que en este texto, si unimos este texto a los versículos anteriores, si tú lees los versículos anteriores, tú podrás ver que Jesús está en esa oración que se hace en Getsemaní. Posiblemente el momento más importante en la tierra de la vida de Jesús. Jesús está ahí. Jesús sabe que ya no le queda nada, que va a morir, que lo van a entregar. Jesús se va con 3 de sus discípulos a Getsemaní a orar y les dice a los discípulos: orad conmigo, necesito de vuestras oraciones, necesito de la fortaleza que da la oración. Pero los discípulos se quedan ahí, se quedan dormidos, no se ponen a orar por Jesús, están cansados y están dormidos. Y esa noche está ahí Jesús orando, porque sabe lo que viene, sabe la batalla que viene,
sabe lo que va a ocurrir. Los discípulos no lo saben, pero él sabe exactamente lo que va a ocurrir. Y llega un momento cuando ya termina de orar, cuando esa lucha que tiene entre Jesús como hombre y Jesús como Dios, entre el sufrimiento que va a tener y la glorificación que va a tener, entre lo que va a ocurrir con su vida, lo que va a ocurrir con la vida de los demás, esa lucha que el Señor tiene, Señor, Padre, yo no quiero, Padre, yo sé lo que va a ocurrir, yo sé lo que voy a sufrir, yo no quiero, pero hágase tu voluntad, siempre hágase tu voluntad. En ese momento, cuando Él se rinde por completo, cuando él dice, lo que tú quieras, Padre, entonces dice, levantaos. Le dice a los discípulos que no han podido ni siquiera dormir con Él una hora, orar con Él. Levantaos, vamos, ven, mira. ¿Veis allí? Allí viene Judas. Allí viene el que me va a traicionar. Allí viene el que me va a ser desleal conmigo. Y mientras todavía hablaba, cuando está viendo que Judas se va acercando, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Había estado con Jesús 3 años. Había comido con Jesús. Había escuchado a Jesús. Había dormido en el mismo sitio que dormía Jesús. Había visto a Jesús hacer sanidades y hacer milagros. Había visto a Jesús hablar con la gente y la gente quedarse con la boca abierta, escuchando las palabras de Jesús, maravillados con Jesús. Había estado 3 años con Jesús, donde había visto y aprendido de todo, pero lo va a traicionar. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, fijaros. Mucha gente con espadas y para coger al más manso de los hombres, para coger al más tierno de los hombres, para coger al más mansedumbre de los hombres, al más manso, al más humilde de los hombres. Viene una turba, viene mucha gente con espadas y palos. Jesús no había levantado la espada contra nadie. Jesús no le había pegado a nadie. Jesús no se había levantado contra el imperio romano. Jesús no había hecho un plan para matar al gobernador romano. Jesús no hizo mal absolutamente a nadie. Y sin embargo, para coger a este hombre que nunca hizo el mal, que nunca hizo nada malo a los demás, vino una turba, mucha gente con espadas y palos, como si fuese un delincuente, como si fuese un criminal, como si fuese el peor de los hombres que estaba en Judea. Viene mucha gente con espadas y palos de parte de los religiosos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese está anocheciendo, ya no se ve bien. No todo el mundo de los soldados romanos conocían realmente quién era Jesús. Y les dice, al que yo le tiro un beso, ese es al que tenéis que coger, ese es al que tenéis que prender. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Hermanos, una de las cosas más hermosas, más bonitas que el ser humano tiene es besar. Cuando una madre o un padre besa a su hijo, eso es algo maravilloso. Cuando dos cónyuges que se aman se besan, eso es algo maravilloso. Cuando una hija o un hijo besa a su abuela, a su abuelo, eso es algo maravilloso. Cuando las personas se quieren y se aman y se conocen y se ven cada cierto tiempo, eso es algo maravilloso, darse besos. La Biblia habla mucho acerca de los besos también. Pero este beso es diferente. Este beso va a pasar a la historia. Judas va a pasar a la historia por muchas cosas, tristemente. Pero entre las cosas que va a pasar a la historia es por el beso. Traicionó a Jesús con un beso. ¿Se puede ser más cruel? ¿Se puede tener una mente más calenturienta? Traicionar a tu maestro con un beso. Y Jesús se presenta ante Jesús y le besó. Y es interesante, Jesús le dijo, Judas, que sé que me vas a traicionar, anda, vete de aquí, anda. No, Jesús no le dijo eso. Jesús no dijo a los discípulos, que yo tengo una espada, no sé si no tengo la tenía, discípulos, poneros aquí y cargarse a una. Tampoco dijo eso. Tampoco dijo, Judas, me he equivocado contigo, hijo mío. No, Jesús le dijo,
Le da un beso de traición, es desleal con él, lo está traicionando. Jesús lo sabe. Y Jesús le dice, amigo, esto solamente lo puedo hacer él. Y le pregunta, como si no lo supiera. Como si no lo supiera. Le pregunta, ¿a qué vienes? A mí me da la impresión de que Jesús hace esa pregunta para que Judas reflexionase. Me da la impresión de que Jesús hace esa pregunta para que Judas pensase. Me da la impresión de que Jesús hizo esa pregunta para que el interior de Judas de alguna manera fuese conmovido o una profunda reflexión. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es algo triste, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice. Hemos visto hoy algunas profecías. Estaba diciendo Francisco, ¿no? Hay una profecía en el Salmo 41, versículo 9, que dice: aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, haciendo referencia a Judas. El calcañar es la planta del pie. Levantó la planta del pie a quien yo confiaba, a quien de mi pan comía. Hay otra profecía en Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13, que dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Eso se estaba cumpliendo. Judas lo estaba traicionando. Judas se cumple otra profecía, que es con las 30 monedas de plata. Judas fue desleal, profundamente desleal con el Señor Jesús. Permíteme preguntarte en esta tarde: ¿alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez alguien ha sido desleal contigo? Si eso ha ocurrido en tu vida, si alguna vez alguien te ha traicionado, no hace falta que te explique el dolor que eso provoca. No hace falta que te explique el dolor que eso te provoca. La deslealtad, la traición, sobre todo la traición de alguien que está a tu alrededor, alguien que tú quieres, alguien a quien tú amas, alguien que no se te pasa por la cabeza que te va a traicionar. Cuando eso ocurre, es como una puñalada tremenda en tu corazón. Es como que te han matado, como que han roto algo muy importante en tu vida. Si tú alguna vez has sido traicionado, si alguien ha sido desleal contigo, tú sabes de qué estoy hablando. Sabes de qué estoy hablando y sabes del dolor que eso produce. Pero déjame decirte una cosa en esta tarde también. Una cosa que espero que te anime y te fortalezca. Y es que, aunque los demás te puedan traicionar, aunque tu padre y tu madre te traicionen, aunque la gente sea desleal contigo, los más próximos a ti te pongan la zancadilla, aunque todas esas cosas ocurran en tu vida, déjame decirte que Dios nunca te va a traicionar. ¿Y sabes por qué Dios nunca te va a traicionar? Sencillamente porque Dios no sabe traicionar. Ya está. Dios no sabe traicionar. No es que Dios se lo proponga, no es que Dios tenga una intencionalidad, no es que Dios... es que Dios no sabe traicionar. Dios no tiene esa capacidad de ser desleal con nadie. Dios no es desleal con nadie. Dios no va a traicionar a nadie. Dios nunca va a traicionar a nadie. Nunca va a ser desleal contigo. Nunca, porque no sabe traicionar a nadie. Está en contra de su naturaleza, igual que está en contra de su naturaleza la mentira, o la maldad, o el pecado. ¿Podemos traicionar nosotros a Jesús? ¿Podemos ser desleales nosotros con Jesús? Pues déjame decirte que sí. Lo traicionamos cuando lo negamos públicamente, como con Pedro. Tú estabas con el Maestro. No, yo no estaba con Jesús. Yo te he visto con ese Galileo. No, yo no estaba con Jesús. Pues yo sí te he visto que yo no estaba. Lo podemos negar, podemos traicionar a Jesús cuando lo negamos públicamente, como pasó con Pedro, como pasa con tantas personas que lo niegan públicamente a Jesús. Podemos traicionar a Jesús cuando lo abandonamos, como pasó con todos los discípulos. La Biblia nos dice que absolutamente todos los discípulos, todos los discípulos abandonaron
a Jesús. Podemos traicionarlo cuando le abandonamos, cuando otras cosas son más prioritarias, cuando somos fieles a otras cosas más que a Él. Abandonamos a Jesús, traicionamos a Jesús cuando realmente de alguna manera lo dejamos a un lado y lo abandonamos. Traicionamos a Jesús cuando no le creemos. Tomás, ¿qué? ¿Jesús ha estado con nosotros? Ah, sí, sí, pues yo no me lo creo. Tomás, que ha estado con nosotros, con tus compañeros, con los 11 discípulos, ha estado con Pedro también, hemos visto a Jesús resucitado. Pues como yo no vea las manos y vea los costados, yo no me lo creo, Y Jesús tuvo que aparecer a Tomás, y ya sabéis la historia, ya sabéis lo que ocurrió. Traicionamos a Jesús cuando no creemos en las palabras de Jesús. Traicionamos a Jesús cuando no creemos que Jesús es capaz. Cuando Él dice, yo lo hago, lo hace. Cuando Él dice, lo que yo prometo lo cumplo, lo hace. Las promesas que aparecen en la Biblia son todas de Él, son palabras de Él y Él las cumple. Traicionamos a Jesús cuando dejamos de tener fe en Jesús. Traicionamos a Jesús cuando confiamos más en el ser humano que en Él. Traicionamos a Jesús cuando confiamos en nosotros más que en Él. Traicionamos a Jesús cuando no creemos su palabra, cuando no creemos realmente lo que Él dice en la Escritura. Traicionamos a Jesús cuando nos avergonzamos de Él, cuando nos avergonzamos públicamente de Él. Estamos con 4 o 5 amigos y los 4 o amigos o familiares o gente y están hablando mal de Jesús y nos quedamos callados. Y se burlan de Jesús y nos quedamos callados. Y dicen palabras de Jesús y nos quedamos callados. Hablan de otras personas y nos quedamos callados. Nos quedamos callados, nos avergüenza. No queremos que nos identifiquen como cristianos. No queremos que ese grupo de personas nos aísle. No queremos que ese grupo de personas nos diga que somos tontos. No queremos que ese grupo de personas piensen de nosotros. Nos quedamos callados. Jesús no es real y me quedo callado. Jesús es un invento de los hombres, me quedo callado. Jesús es un mito, me quedo callado. Jesús es un recurso de los débiles, me quedo callado. Traicionamos a Jesús cuando no somos capaces de confesarlo públicamente. Jesús dice algo tremendo: el que me negare, yo también le negaré. El que me negare, yo también le negaré. O traicionamos a Jesús cuando nos avergonzamos de Él. Traicionamos a Jesús cuando no queremos dar la cara públicamente por Él. Traicionamos a Jesús cuando estamos, porque nos van a echar, porque van a pensar mal de nosotros, porque nos pueden echar del trabajo, porque van a dejar de ser amigos míos, por 1000 cosas. Y podemos traicionar a Jesús avergonzándonos de Él. Fijaros que cuando Jesús dice que va a ir a la cruz, que va a ir a morir, Jesús tenía en su mente que iba a ser entregado a través de la traición, y que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. En segundo lugar, Jesús iba a ser condenado a muerte, también lo dice cada vez que lo anuncia, que iba a ser condenado a muerte. Y aquí vemos el sufrimiento de la injusticia que es tan difícil de soportar. El sufrimiento, sí, es difícil soportar la deslealtad y la traición. Cuán difícil también es sufrir la injusticia. Y qué difícil es soportar esa injusticia. Mirad lo que dice en el capítulo 27, versículo 15 al 24. Capítulo 27, versículo 15 al 24. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: ¡sea crucificado! ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: ¡sea crucificado! ¡sea crucificado! Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo.
allá vosotros, allá vosotros, allá vuestra conciencia, allá vuestras decisiones, allá las cosas que van a pasar, allá vosotros, yo me lavo las manos, allá vosotros. Es interesante, porque fijaros que aquí en este texto hay algunas cosas que están muy claras. Una de las cosas que están muy claras es que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Jesús iba caminando, iba haciendo el bien y la gente le seguía. La gente se admiraba de su doctrina. La gente decía cosas maravillosas de Jesús. La gente lo seguían y multitudes hambrientas Jesús les daba pan. Y los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos estaban allí y estaban viendo que la gente se iba con Jesús, que la gente no estaba con ellos, sino que iba con Jesús y hablaba a los pobres, a los niños, a los desvalidos y hacía sanidades y milagros. Y ellos veían que con ellos no iba, estaban perdiendo poder, estaban perdiendo gente. Y tenían envidia. Y Pilato lo sabe, por envidia le habían entregado, porque se estaban yendo la gente con él, y no con los religiosos de aquella época. Eso lo sabía perfectamente Pilato, pero también sabía otra cosa. Su mujer le dice, llega su mujer y dice, maridito mío, no sé si lo dijo así, maridito mío, ten cuidado con este hombre. ¿Por qué? Porque he soñado con él. ¿Qué has soñado con él? Sí. He soñado con este justo. Ten cuidado con él. He soñado con este justo. No tengas nada que ver con este justo. No tengas nada que ver con este justo. La mujer es muy sencilla, es muy clara. La historia nos dice, la Biblia no lo pone, pero hay documentos de la Iglesia del Nuevo Testamento, de la época del Nuevo Testamento, de la Iglesia primitiva, que dicen que esta mujer realmente se convirtió, que esta mujer tuvo un encuentro con Cristo y su vida fue transformada y cambiada. Y todo comenzó con un sueño. Todo comenzó con este sueño. No tengas nada que ver con este justo. Y él lo sabe, su mujer le está diciendo, he pasado una noche horrible porque he soñado con él. No, querido esposo, no tengas nada que ver con este justo. Pero él sabía que era inocente, su propia esposa le dice que no tenga nada que ver, pero cuando llega el momento en que tiene que decidir, la gente estaba diciendo, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. A Jesús no, que lo crucifiquen. Y se ve allí Pilato, el gobernador, que tenía el poder, que tenía la autoridad, el que tenía allí los soldados y los ejércitos era él. Si Pilato hubiese dicho, no, lo saco libre, y no voy a darle el gusto de matarlo. Lo podía haber hecho, él tenía la autoridad, solamente tenía que ser valiente para poder eso, pero no lo hizo. Él hizo lo que la multitud quería que se hiciera, como siempre pasa, como siempre ocurre, que queremos, dice la multitud esto, y los débiles dicen sí, y los que quieren que la gente esté contenta con ellos dicen sí, porque la multitud no siempre tiene razón, la multitud no siempre lleva la razón. Aquí encontramos a un hombre, a un dirigente, a un líder político, que también militar, que está allí, que podía haber dicho no, pero no hizo nada. No hizo nada porque la multitud, la gente allí, estaba queriendo ver la muerte de Jesús. Y lo que hizo este hombre con el alboroto que estaba allí es que cogió un lebrillo, se lavó las manos delante del pueblo. Si Judas ha pasado la historia por un beso, Pilato ha pasado la historia por lavarse las manos, por no hacer nada sabiendo que Jesús había sido entregado por envidia y sabiendo que era completamente justo. Y después, en una declaración tremenda, él dice, como que no se descargar todo, él dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y repite lo de la esposa, repite el mismo calificativo de la mujer, justo. Allá vosotros, con lo que hacéis. Jesús fue justo y fue entregado por envidia. Los israelitas fueron también muchas veces injustos con Moisés. El Señor llama a Moisés y durante 40 años está llevando a los israelitas por el desierto.
Y le critican, murmuran, se burlan, le dicen que quieren volver a Egipto, sus propios hermanos se vuelven contra él. Muchas veces los israelitas en el desierto hablaban mal de él y lo trataron injustamente. Y una de las cosas que me llama siempre la atención de Moisés es como cada vez que lo tratan mal, cada vez que se quejan de él, cada vez que lo critican, cada vez que siempre el Moisés se pone delante de Dios y dice: perdónalo, Señor, perdónalo, Señor, perdónalo, Señor. Lo criticaron, se portaron mal con él en muchas ocasiones, fueron injustos en su trato con Moisés. Herodes fue injusto con Juan el Bautista, muy injusto. Lo tenía en la cárcel, al profeta Juan el Bautista, al precursor de Jesús. Herodes admiraba a Juan el Bautista, lo admiraba, admiraba a aquel hombre fuerte, aquel hombre que predicaba, aquel hombre que era capaz de ser valiente y decir: tú estás pecando, tú no lo estás haciendo bien, tú eres un rey. Admiraba a él, su forma de vestir, su manera de vivir, la relación que tenía con Dios, cómo la gente lo escuchaba. Pero lo tenía en la cárcel. Bueno, mientras lo tuviese en la cárcel, pero un día baila la hija de su esposa y Herodes está ahí y está viendo el baile y se queda con la boca abierta. ¡Qué bien baila! ¡Qué bien cómo baila! ¡Cómo mueve el cuerpo! Se queda con la boca abierta viendo bailar a Herodías, a la hija de su esposa. Y le dice en un momento en que ya el hombre está así, seguramente con los efectos del vino, con lo que estaba viendo, le dice: contento con el baile, pídeme lo que quieras, y te lo voy a dar. Y la madre de la muchacha dice: esta es la mía, dile que quieres la cabeza del profeta, dile que quieres la cabeza de Juan. Y esta muchacha va y le dice: ¿has dicho que te pida lo que quiera? Sí, pídeme lo que quiera. La cabeza de Juan el Bautista. Pero ya lo había dicho. Lo había dicho delante de la gente. Un rey no se podía desdecir de esa forma. Había dicho: te daré hasta la mitad del reino si me pides, ¿no? Y tuvo que matar a Juan el Bautista, le tuvo que cortar el cuello. Fue injusto con Juan el Bautista porque él sabía que no merecía esa muerte. Los líderes de Israel fueron injustos con Jeremías en muchas ocasiones. Jeremías fue un profeta de Dios que anunciaba siempre lo que Dios quería, no lo que la gente quería escuchar. Y lo metieron en cepos, lo metieron en la cárcel, lo metieron en mazmorra, lo cubrieron de fango, lo maltrataron. Fueron duros, fueron injustos con él, simplemente porque era un hombre que decía la verdad. Los hermanos de José fueron injustos con él. Los hermanos de José quisieron matarlo, lo vendieron, y todo también por envidia. Fueron injustos con él, lo trataron de una forma realmente muy, muy mala, muy cruel, y fueron injustos con este hombre. Ahora, déjame decirte también algo. Antes te he dicho que Dios nunca va a ser desleal contigo. Antes te he dicho que Dios nunca te va a traicionar. Yo a ti sí, tú a mí también. Pero Dios nunca va a ser desleal contigo y nunca te va a traicionar. Déjame decirte también ahora otra cosa que es muy importante. Dios nunca va a ser injusto contigo. Dios nunca va a ser injusto contigo. Los que están a tu alrededor, sí, tú mismo también serás injusto. Pero Dios nunca va a ser injusto contigo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad es sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es justo y recto. Así que, hermano, en esta tarde quiero decirte esa verdad. Nunca el Señor va a ser injusto contigo. ¿Te va a disciplinar? Sí. ¿Te va a llevar a situaciones que a lo mejor tú no quieres? Sí. ¿Te va a examinar? Sí. ¿Te va a llevar a tomar decisiones? Sí. Pero nunca será injusto contigo. Nunca será injusto contigo. Porque Dios es siempre justo y tú eres suyo. Y tú eres suyo.
Por lo tanto, fijaros que una de las cosas que aprendemos cuando Jesús dice que va a ir al Calvario, a Jerusalén, a morir por nosotros, es que Él va a conocer de primera mano lo que es la traición y lo que es la deslealtad. Hemos visto también que Jesús va a pasar otra cosa también muy importante en su vida, y es que Él va a tener en su propia vida el sufrimiento de la injusticia. Un sufrimiento que es difícil de soportar cuando la gente es injusto contigo. Y Él lo experimentó también. Y en tercer lugar, Jesús iba a ser objeto de burlas y desprecio por los romanos. Aquí vemos, hermanos, el sufrimiento de la humillación y de los insultos deliberados. De la humillación y de los insultos deliberados a Jesús. Capítulo 27, versículo 26 al 31. Capítulo 27, versículo 26 al 31 dice: Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesús tuvo que soportar el sufrimiento y la humillación y la burla deliberada de los demás. Lo desnudaron, le quitaron la ropa a Jesús, no tuvieron compasión de él, lo vistieron con un viejo manto escarlata, como si fuese un rey. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, no de diamante, no de oro, sino una corona de espinas, y se reían de él. Le dieron una vara como cetro, como si fuese el rey. Se pusieron de rodillas delante de él y lo adoraban como si fuese un rey delante de él, burlándose de él. Le escupieron el rostro, lo despreciaron, lo despreciaron. Déjame preguntarte también, hoy estoy de pregunta, déjame preguntarte en esta tarde también: ¿tú te has sentido alguna vez despreciado? ¿Tú has sentido alguna vez que la gente se burla de ti? ¿Tú has sentido alguna vez te han humillado hasta el punto que incluso a lo mejor has llorado, o hasta el punto que han pasado los años y no lo has olvidado? La Biblia dice que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, y como que escondíamos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. A Jesús lo despreciaron los judíos. A Jesús lo despreciaron los romanos. A Jesús lo despreciaron su propia familia, porque no creían en él. A Jesús lo despreciaron los líderes religiosos. Y otra vez, perdóname, pero otra vez te lo digo: nuestro buen Dios nunca te va a despreciar. Nuestro buen Dios nunca te va a despreciar, nunca te va a abandonar, nunca se va a burlar de ti. Nuestro buen Dios siempre va a estar contigo. Nuestro buen Dios siempre va a estar a tu lado. Nuestro buen Dios siempre va a sacar lo mejor de ti y nunca te va a despreciar. Hace poco salió en los medios de comunicación, creo que fue en Cataluña, de unos cuantos chavales en el instituto que le estaban pegando collejas y burlándose de un niño que no se podía defender. En un carrito el chiquillo, sin movilidad física, y le estaban dando collejas, estaban burlándose de él. Esos valientes, esos hombres valientes, estaban burlándose en todos los aspectos, incluido físicamente, de ese niño. ¿Alguna vez se han burlado de ti? ¿Alguna vez te han humillado? ¿Alguna vez se han reído de ti? ¿Alguna vez han intentado quitarte tu dignidad? Dios nunca te va a despreciar. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar a un lado. Nunca se burlará de ti. Había un profeta una vez que el Señor le dijo: ve a tal sitio. Y el profeta fue a tal sitio. Y el profeta se encontró con un padre de familia y le dijo:
enséñame a tus hijos, dile a tus hijos que vengan, porque el Señor tiene un plan, el Señor tiene un plan, muéstrame a tus hijos. Y se presenta allí con los hijos, y el profeta ve al hijo mayor y dice, oh, este va a ser el futuro rey de Israel, oh, es un guerrero, es fuerte, él va a ser el futuro rey. Y el Señor le dice, no, Samuel, este no va a ser el futuro rey. Y Samuel se queda perplejo, no, yo veo otra cosa que tú no ves. Yo no veo las apariencias, Samuel, yo veo otra cosa. Pues no, pues va Samuel al otro y habla con el otro hijo. Y el Señor dice que tampoco, hasta con los 7 hijos. Y llega un momento en que Samuel está ahí y dice, me habré equivocado. Y le dice al padre de familia, ¿tienes otro hijo? Y el padre de familia, sí, tengo otro hijo, está en el campo, se llama David, está con el ganado. Tráemelo. ¿A David? Sí, tráemelo. ¿Tienes otro hijo? Sí. Y va a llamar a David. Y David viene, un chaval joven, que está en el campo, con los animales. Y lo ve, y dice el Señor, este es, úngelo Samuel, este es. El padre no creía en él, ni siquiera el padre creía en él, los hermanos no creían en él, nadie creía en él. Estaba allí abandonado, ni siquiera el padre lo vio digno para estar allí en esa reunión. Pero el Señor lo vio, y el Señor vio en David algo que no vio en los demás. El Señor vio en David nobleza, el Señor vio en David valentía, el Señor vio en David amor, el Señor vio en David pasión, el Señor vio en David un hombre adorador, el Señor vio en David alguien que lo amaba profundamente, el Señor vio en David alguien que era completamente diferente a la gente. Ese es el que yo quiero como rey. Un hombre que se rinda ante mí y que me ama. Un hombre que vea a la gente, que se preocupa por la gente. Ese es el futuro rey de Israel. Y lo ungió Samuel como rey. De alguna forma, su familia no creía en él y el Señor le dio la dignidad. El Señor le dio la dignidad y lo hizo ser rey. Le dio valor y dignidad. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez te has sentido como un patito feo? Como el cuento, un patito feo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho qué gordo estás, qué gorda estás? ¿Alguna vez alguien te ha dicho tú no vas a servir para estudiar? ¿Alguna vez alguien te ha dicho tú no vas a ser músico? ¿Alguna vez alguien te ha dicho tú no vas a sacar tu carrera? ¿Alguna vez alguien te ha dicho tú no sirves ni para jugar fútbol? ¿Alguna vez alguien te ha dicho eres más feo? No voy a mencionar a nadie. ¿Eres más feo? ¿Alguna vez alguien te ha dicho no sabes cocinar? No vas a poder hacerlo. No eres capaz. No eres una buena madre. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ti? Te ha humillado. Déjame decirte algo. De verdad, grábatelo a fuego y no estoy hablando solamente de los jóvenes, Esto es para todo el mundo, porque todo el mundo tiene heridas. Todo el mundo tiene heridas. Si alguna vez alguien te ha dicho que tú piensas que tú eres el patito feo, déjame decirte que Dios de los patitos feos hace cisnes. Hace cisnes. Los cisnes son animales, los blancos y los negros, porque hay cisnes negros, que son animales preciosos, hermosísimos, una elegancia que tienen. Pues el Señor es capaz de ver un patito feo, y la gente le está diciendo eres un patito feo, y esa persona se cree que es un patito feo, y el Señor te dice, no, estás confundido, estás confundida, tú no eres un patito feo, tú eres un cisne en mis manos, tú eres un cisne en mis manos, tú eres un príncipe, una princesa en mis manos. Si alguien se burla de ti, si alguien se ha burlado de ti, si alguien te ha hecho la vida complicada, si alguien te ha humillado, el Señor te dice, eres un cisne. Eres un cisne para mí. Créetelo. Créetelo. Dios nunca se burlará de ti. Nosotros sí, yo sí, tú sí. Pero Dios nunca se burlará de ti. Jesús anunció varias veces su muerte, como buen maestro que era.
Y en ese anuncio vemos que Jesús vivió la traición y la deslealtad, que Jesús vivió el sufrimiento de la injusticia y que Jesús vivió ser objeto de burlas y desprecio. Y nosotros lo viviremos también, de una manera o de otra. Lo importante, hermanos, es que tú no traiciones y seas desleal con nadie. Que tú no traiciones y seas desleal con nadie. Lo importante es que tú no hagas sufrir a nadie injustamente. Y lo importante es que tú no te burles y desprecies a nadie. Nadie merece ser humillado y burlado por nadie. Ni por cuerpo, por físico, por mentalidad, por razón, por sexo, por país, por color de piel. Nadie merece ser humillado. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos dignos. Somos dignos. Y tú no eres un patito feo. Tú eres un cisne. Un cisne en el que Dios está haciendo un trabajo maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, en esta tarde te he dicho que Jesús soportó la traición y la deslealtad, el sufrimiento de la injusticia y fue objeto de burlas y de desprecio. Que no lo hagamos nosotros. Que no lo hagamos nosotros. Que actuemos siempre bien, que actuemos con justicia, que seamos leales, que no traicionemos a nadie y que nunca nos burlemos, despreciemos a nuestro prójimo, a nadie de nuestra familia, a nadie que conozcamos, y que imitemos también el ejemplo de Jesús, el justo, el que nunca hizo mal a nadie. Nunca demos un beso de traición, nunca nos limpiemos las manos para no hacer nada. Al revés, hermanos, al revés. Hagamos lo que tengamos que hacer, hagamos siempre lo correcto. Y demos gracias al Señor porque con su anuncio de que iba a ir a la cruz, nos estaba preparando. Y a nosotros también, a nosotros también. Jesús, cada vez que anunciaba la muerte, también terminaba diciendo, pero voy a resucitar, pero voy a resucitar. Eso es lo que vamos a celebrar el domingo que viene, la resurrección de Jesús. Tampoco lo entendieron, pero Jesús lo dijo, voy a resucitar. Hermanos, que Dios nos ayude a intentar vivir como hemos visto ahora y darle las gracias a Jesús, darle gracias a nuestro buen Dios por su sufrimiento, por su capacidad de amor hacia nosotros, por su ternura y cariño, y porque fue a la cruz a morir por ti. Amén.